¿Qué fue, mi gente? Es John Akwaviva. En esta oportunidad tenemos una noticia enorme. No estoy siendo hiperbólico, no estoy exagerando, realmente enorme. Esto está en desarrollo en las últimas 24 horas desde el día de ayer, 11 de diciembre. Y resulta que las repercusiones que podrían salir de esto son innumerables prácticamente. Y puedo mencionar algunas en este video. Voy a tratar de ser que sea lo más fácil de digerir posible, porque es un tema bastante complejo. Pues resulta que ustedes quizás sabrán, si están siguiendo las acusaciones que enfrenta Donald Trump, en las últimas semanas el equipo legal de Donald Trump había estado alegando que en particular en el caso que él enfrenta por supuesta interferencia electoral, que él no debería siquiera estar enfrentando estos cargos porque él tiene inmunidad presidencial de las cosas que hizo y dijo durante su época en la presidencia. Ahora, a inicios de mes, este argumento de potencial inmunidad presidencial de Trump fue presentado a la jueza federal Tanya Chutkan, quien rechazó la petición en un fallo afirmando que Estados Unidos tiene un solo presidente a la vez y que cualquier inmunidad que un presidente solía tener no equivale a una salida libre de prisión de por vida. Después de esto, Trump apeló el fallo de Chutkan ante el Tribunal de Apelaciones de Washington, D.C. la semana pasada. Ahora, cualquiera que entienda cómo funciona el proceso o haya visto algún caso de cómo funciona el proceso de apelaciones en Estados Unidos sabe que en el mejor de los casos se va a tomar meses el proceso, que vas a ir de una corte a la otra, vas a ir de un juez al otro, vas a apelar y obviamente esto es un proceso que puede tomar meses, inclusive a veces toma años. En últimas instancias, si no te llega ningún otro lugar a donde ir, tú tienes la decisión, obviamente si puedes costearlo, de llevar tu caso ante la Corte Suprema. Ahora, hipotéticamente hablando, tú puedes hacer esto saltándote el proceso a la Corte de Apelaciones, pero típicamente haces que tu caso, llevándolo a la Corte Suprema, sea visto como uno más débil porque todavía no ha sido apelado en las cortes que están designadas justamente con el propósito de hacer tal cosa. Pero obviamente, si puedes costearlo, lo puedes llevar directamente a la Corte Suprema. Ahora, en el caso de Donald Trump y su equipo legal, decidieron ir por la ruta, que se puede tomar meses, ¿verdad? Como dije, y es una ruta totalmente legítima que optaron utilizar. Para eso está la Corte de Apelaciones. Pues resulta que el fiscal especial Jack Smith dijo no vamos a permitir que eso ocurra, no vamos a permitir que la Corte de Washington, D.C. emita su fallo con respecto a esta operación, porque vamos a llevarlo a la Corte Suprema nosotros cuanto antes, ¿ok? Y eso fue exactamente lo que el día de ayer el fiscal especial Jack Smith hizo. Fue a la Corte Suprema a buscar que llevaran a cabo un proceso acelerado y que llevaran a cabo la dictaminación con respecto a si existe esta inmunidad presidencial o no, alegando, entre otras cosas, que pues se va a iniciar este juicio en marzo. Entonces es importantísimo que se tenga que llegar a una conclusión con respecto a este caso, ya que la apelación podría evitar que el juicio avance hasta que la apelación haya sido determinada, obviamente. Ahora, después de un par de horas, y durante esas horas personas dijeron tanto que la Corte Suprema no iba a permitir esto, como que sí, estaban obligados a hacerlo, porque entre otras cosas existía el precedente que ha sido utilizado inclusive en escándalos como el de Watergate, de buscar justamente que la Corte Suprema tenga que intervenir y llevar a cabo su determinación de forma rápida. Entonces, pasaron un par de horas y la Corte Suprema decidió que sí va a acelerar este proceso y van a llevar a cabo su dictamen de forma rápida. Esto significa ahora que Donald Trump tiene hasta las 4 de la tarde del 20 de diciembre para responder al caso. Ahora, entienden una cosa. Obviamente, esto de ser otorgado a Donald Trump, como Trump pareciera tener cierta confianza que va a ocurrir, ¿ok? Inclusive en una publicación en Truth Social, Trump menciona que en instancias previas Jack Smith ya había perdido en el caso de McConnell 8 votos a 0 en la Corte Suprema. Entonces, Donald Trump pareciera tener cierta confianza de que la Corte Suprema va a estar de su lado, pero ten en cuenta una cosa, esto es algo que establecería un precedente que no había estado previamente, ¿ok? Y es el de que esta inmunidad presidencial existe. De la misma forma que Donald Trump se podría beneficiar de dicha inmunidad presidencial ser otorgada, obviamente, en particular en el caso de supuesta interferencia electoral, pero también podría hacerlo para las otras acusaciones que él enfrenta, por lo menos relacionadas a las cosas que él hizo durante su época en la presidencia, pues también lo podrían hacer otros presidentes, incluyendo Joe Biden. Entonces, ten en cuenta una cosa. Hay personas que han estado esperando que Joe Biden pierda la reelección para entonces tener que enfrentar un juicio real y tener que enfrentarse a la justicia por cualquier cosa indebida que él potencialmente haya hecho durante su presidencia.
Pero ¿qué pasa si se establece que presidentes tienen inmunidad de enfrentar este tipo de acusaciones por cosas que hicieron durante su presidencia? Pues obviamente Joe Biden se va a beneficiar de eso también y cualquier otro presidente futuro, ¿ok? Entonces es un tema mucho más complejo que simplemente decir, bueno, a cruzar los dedos que la Corte Suprema haga lo correcto. El problema está que por el otro lado de esto no ocurrir, pues básicamente Jack Smith tiene exactamente lo que quería, y eso es por lo menos lo que yo creo que quería. Y eso es poder avanzar con este caso y tener las acusaciones que Donald Trump va a tener que enfrentar durante la misma época en la cual él debería estar únicamente prestando atención a llevar a cabo la campaña presidencial de la mejor forma que pueda. Por eso es que yo he dicho, desde que se presentaron las primeras acusaciones, los primeros cargos a Trump, que la razón, me pongo el gorrito de papel aluminio, ok, simplemente mi opinión, que la razón por la que se presentaron estos cargos y estas acusaciones distintas es porque quieren abrumar a Trump, porque quieren impedir que él pueda llevar a cabo una campaña de la mejor forma y porque quieren hacerle la vida tan difícil como sea posible, ¿ok? Porque al fin y al cabo, pues los demócratas van a necesitar toda la ayuda que tengan y que puedan encontrar también si quieren tener posibilidad de vencer a Trump en la contienda electoral, por lo menos si fuésemos a basar esa opinión en los resultados de las encuestas que están saliendo cada semana ahora, que muestran a Joe Biden en una posición increíblemente débil para cualquier candidato a la reelección, ¿ok? Pero si eso fuera cierto, pues obviamente tendría sentido que Jack Smith buscara que todo continuase de la forma agendada que él había establecido previamente. Y eso es que todo vaya a ocurrir antes del ciclo electoral. Pero mi pregunta sería, si eres una persona como el fiscal especial Jack Smith y realmente solo te preocupa que se aplique la justicia, que se determine los que son culpables y los que no, si eso es lo único que te importa, ¿por qué necesitas acelerar un proceso como este? Especialmente un proceso que nunca había ocurrido antes. Este tipo de cargos enfrentados por un expresidente nunca había ocurrido antes. ¿Por qué necesitas expeditarlo hasta el punto en el que básicamente tengas la conclusión de aquí a menos de un año? Cuando tú sabes perfectamente bien que inclusive en casos que son casos civiles, como el caso de fraude civil de Donald Trump, en el que una vez más supuestamente Trump defraudó a instituciones financieras por medio de inflar la valoración de su patrimonio, algo que curiosamente dichas instituciones financieras no están alegando. Ustedes recordarán unas semanas atrás un representante de Deutsche Bank llevó a cabo un testimonio en el que dijo que los préstamos que se le otorgaron a Donald Trump y las determinaciones de su valoración de patrimonio eran normales y nada indebido había ocurrido. Y encima de eso también, inclusive el abogado y experto legal Jonathan Turley había dicho que la evidencia muestra que los bancos ganaron dinero con estos préstamos, que se repagaron anticipadamente o a tiempo. De hecho, ninguno de los bancos se quejó de las estimaciones de la organización de Trump, que iban acompañadas de una advertencia de que los bancos no debían confiar en esas estimaciones. Y después también cita que en la historia de Sir Arthur Conan Doyle, la aventura de Silver Blaze, Sherlock Holmes investigó la desaparición de un caballo de carreras. Sherlock Holmes notó al inspector local que el curioso incidente del perro durante la noche. Cuando el inspector objetó y le dijo, pero si el perro no hizo nada durante la noche, Sherlock Holmes respondió, ese fue el incidente curioso. La falta de ladridos por parte de los bancos es solo otro elemento curioso en un caso contra Trump que se vuelve cada vez más curioso. Efectivamente, como dije, cuando tienes casos de fraude, típicamente las personas que fueron víctimas o las instituciones que fueron víctimas de ese fraude serían parte de las entidades acusatorias en dicha acusación, en dicho cargo, en dicho caso. Pero pareciera que eso no es lo que está ocurriendo aquí, porque obviamente estamos hablando de Donald Trump, ¿okay? Entonces Donald Trump es obviamente responsable de fraude, inclusive si a quienes él defraudó alegan lo contrario y dicen que nada indebido pasó. Pero okay. Entonces, si fuera el caso, ¿verdad?, que Jack Smith simplemente estuviese interesado en que se haga la ley, pues ¿por qué expeditar el proceso? Al fin y al cabo, el refrán dice, las ruedas de la justicia giran lentamente. Entonces, ¿por qué cuando nosotros hemos visto con tanta frecuencia que casos que involucran entidades privadas supuestamente defraudando a sus clientes, por ejemplo, se pueden tomar años llegar a la conclusión, años y años y años, ¿ok? Resulta en el caso de Donald Trump, todo se tiene que hacer antes de las elecciones. ¿Por qué? La pregunta tiene que ser, ¿por qué? ¿Acaso Jack Smith considera que Donald Trump no debería poder ser presidente una vez más si se le encuentra culpable en alguna de estas acusaciones? Porque entonces Jack Smith estaría yendo en contra de la Constitución, porque la Constitución no dice tal cosa. La Constitución le permite a Donald Trump hipotéticamente estar en una jaula de prisión y volverse presidente de los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, ¿por qué Jack Smith pareciera estar tan interesado en que esto ocurra antes de las elecciones? Pero bueno, miren,
Definitivamente van a ser unos días bastante interesantes estos últimos días de diciembre, ¿ok? Vamos a ver qué ocurre con respecto a la decisión de la Corte Suprema. Por su parte, la respuesta de Donald Trump fue: el secuaz del corrupto Joe Biden, Jack Smith, está tan obsesionado con interferir con el objetivo de evitar que el presidente Trump retome la oficina oval, como el presidente está dispuesto a hacer, que Smith está dispuesto a intentar una Ave María, corriendo hacia la Corte Suprema e intentar eludir el proceso de apelación, dijo un portavoz de la campaña de Trump en un comunicado el lunes por la tarde. También con respecto a lo que había ocurrido sobre el testimonio que Donald Trump decidió no dar en su caso de fraude civil el día de ayer, decidió no llevar a cabo su testimonio. Algunas de las cosas que se están alegando también referentes al caso de supuesta interferencia electoral tienen que ver con el hecho de que el equipo legal de Donald Trump está alegando de que no se puede imponer lo que Tanya Chutkan ha tratado de imponer, que es una orden de mordaza, que Donald Trump no puede hablar del caso, o condiciones de liberación, mientras que el reclamo de inmunidad de Trump está pendiente de apelación, ¿ok? Ya que el reclamo de inmunidad es en efecto un reclamo contra el cual no se le podría siquiera acusar en absoluto. No habría cargos, ni mordaza, ni condiciones de liberación. Entonces, el argumento de Trump es que si él gana la apelación, se van a desestimar todos los cargos de la acusación, por lo que no debería pasar nada en el caso hasta que se decida. Y pues eso es, a mi parecer, una razón más por la que Jack Smith y compañía quieren expeditarlo, ¿ok? Porque es más fácil manejar la narrativa con respecto a Donald Trump cuando Donald Trump tiene la imposición de que no puede hablar de lo que está pasando en los casos, ¿ok? En fin, con eso termino este video. Voy a estar haciendo actualizaciones, obviamente, cuando haga falta. Hasta la próxima, gente. Paz.